La voz de Langford bajó ligeramente la voz. En aquel momento no éramos miembros y no estábamos seguros de que el concordato sobreviviera a la noticia. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron brevemente en Casol. A veces, tío Sir, subestimado, es más seguro para todos. Anne se volvió a sentar. Esta vez, nadie se rió. 3 rotaciones solares después de la cumbre, el consejo se volvió a reunir en la esfera de acoplamiento Aegis, un colosal anillo orbital que flotaba sobre Concurrent Prime. Estaba reservado exclusivamente para naves de primer contacto, transportes diplomáticos y llegadas de alto nivel. El aire a su alrededor brillaba con estabilizadores gravitacionales. Ya habían llegado docenas de naves, cada una haciendo alarde de la ingeniería de su civilización. Velas solares brillantes, chorros de propulsión cristalina, cascos biomecánicos que cantaban en resonancia con las frecuencias de las estrellas locales. Entonces, ¿llegó la nave de la Tierra? ¿Llegó la nave de la Tierra? No se desocultó, parpadeó en la existencia con estelas de warp. Simplemente estaba allí, como si el espacio siempre lo hubiera contenido, y los observadores acabaran de darse cuenta. La red de rastreo concordante se desactivó. Todos los sensores registraron propulsión 0, masa 0, desplazamiento cuántico 0. Algunos sistemas lo reportaron como una sombra, una ausencia de nave, anomalía no registrada en el nacimiento 63 en la IA. Dockmaster transmitió nerviosamente, clasificándolo como objeto no respondente. A bordo de la cubierta de mando, el Valory Liaison Zat Theren entrecerró su ojo central. ¿Qué es nave diplomática? De la Tierra, respondió. La nave era elegante, más negra que el espacio, y su casco no reflejaba ninguna estrella. Tenía forma de lágrima atrapada en pleno vuelo, inmóvil y siniestra, sin armas visibles, sin luces, sin ventanas. Sin embargo, había algo en ella que presionaba las mentes de quienes la observaban, como si les estuviera mirando a su vez. La comandante Langford desembarcó sola, sin guardia de honor, sin armadura visible, sin insignia de rango. La pez se extendió sin hacer ruido, y la gravedad a su alrededor brilló durante un instante, como si la realidad se ajustara para acomodar su presencia. El enviado Toraxi, Kazul, se burló a través de sus colmillos. ¿Ahora los humanos construyen sus naves a partir del vacío mismo? Langford lo miró. Eso depende. ¿Sus sensores aún funcionan? El comentario sarcástico provocó risas entre los enviados cercanos, pero detrás de las risas, varios analistas especializados en la raza ya estaban revisando los diagnósticos. Era más que un simple fallo de los sensores. Varios núcleos de IA del Consejo habían perdido temporalmente la conexión con la red. En Maya, en el momento en que apareció la nave de la Tierra, uno incluso informó de corrupción de memoria. Orlesh, la moderadora cristalina, flotó hacia adelante para encontrarse con ella. Comandante Langford, este vehículo no está reconocido en nuestros archivos de naves. No hay ninguna firma de propulsión conocida. No hay emisiones de energía. ¿Cómo viaja? Langford miró brevemente hacia su nave. No viaja. Llega en el moderador. Hizo una pausa, y su entramado cristalino emitió un zumbido incómodo. ¿Está sugiriendo una transposición instantánea de la materia? Eso es una violación de la física tal y como la entendemos. Langford asintió ligeramente. Eso es reconfortante. Significa que aún te queda mucho por aprender. Un silencio atónito. Casal dio un paso adelante. Basta de juegos, humano. Revele las especificaciones de su nave. El concordato prohíbe las naves furtivas con tecnología indefinida y el espacio. Aéreo diplomático. Langford se volvió hacia él por completo. Ahora bien, el concordato también prohíbe los escáneres profundos no autorizados de los sistemas de origen de las especies miembros. ¿Desea denunciar esa violación antes de que discutamos las clasificaciones de las naves? El gruñido del tórax se desvaneció. Momentos después, 3 drones de análisis de señales elevadas de los Atari, una de las especies cibernéticas,
más avanzadas de la galaxia, se acercaron a la nave de Langford para realizar un escaneo pasivo. Langford no los detuvo. Simplemente pasó de largo y entró en el vestíbulo como si nada le importara. Los drones se acercaron a menos de 20 metros. Entonces, sin previo aviso, se congelaron en el aire, girando lentamente en el mismo sitio. Sus luces internas se atenuaron, luego se iluminaron, y luego se invirtieron. Los cascos se deformaron como si se vieran en un espejo roto, y luego se desmontaron átomo a átomo. No explotarán, simplemente se desmontaron, como si su construcción hubiera sido revertida por una fuerza que no creía en el tiempo lineal. Segundos después, un pulso de estática barrió el anillo de acoplamiento. Se produjeron pequeñas concusiones en los sistemas. Varias especies concordantes sintieron un breve pico y náuseos. Algunas se desmayaron. Todas las naves detuvieron sus operaciones. Los indicadores rojos se encendieron en toda la estación. Luego, todo volvió a la normalidad. Los drones habían desaparecido. No había restos ni rastro alguno. En la cámara, Langford se sentó en su lugar, como si nada hubiera pasado. El embajador Haitari, una entidad mecánica, con forma de araña llamada 5CIQ9, se puso de pie y declaró, con tono seco en su nave: no obedece las leyes de la propulsión inercial ni la causalidad de los sensores. Eso es imposible, respondió Langford sin emoción. Esa es una interpretación. ¿Y cuál es la suya?, preguntó Orurulesh. Aún conmocionada, inclinó ligeramente la cabeza. Lo que ustedes llaman leyes, nosotros lo llamábamos limitaciones. Nadie respondió, incluso Kazel permaneció en silencio. La tensión dentro de la sala de asambleas había cambiado. Lo que antes era un leve desdén por la presencia de la Tierra se había transformado en una cautela silenciosa. Los delegados ya no susurraban bromas sobre los humanos a través de los enlaces neuronales. Demasiadas variables inexplicables los rodeaban ahora. Langford calma en Quietent. La nave indescifrable. Los drones que desaparecieron sin dejar rastro. Los susurros se habían acallado, pero una voz aún se atrevía a alzarse. Digamos, de Finger. Resonó Casole, del dominio Toraxi. El señor de la guerra se puso de pie de nuevo, con los colmillos brillando bajo la cúpula luminosa. Una sonda que desaparece, una nave que desafía el análisis. Trucos de salón, como mucho. Es probable que los de tu especie hayan encontrado una vieja reliquia, y no entienden el poder con el que están jugando. Se volvió hacia el consejo. Todos hemos visto a primitivos tropezar con tecnología avanzada. La ingeniería inversa no es dominio. La Tierra es una especie infantil que se viste con armaduras prestadas. Langford no se levantó, ni siquiera alzó la voz. ¿Creéis que nos topamos con esto?, dijo en voz baja. ¿Creéis que tuvimos suerte?, gruñó Keisal. Reconozco a los oportunistas cuando los veo. Langford finalmente se puso de pie y tocó su pulsera. La cámara se oscureció. Los hologramas florecieron en su lugar. Al principio eran imágenes planas, pero luego se expandieron en secuencias totalmente inmersivas. A medida que la IA central era anulada, entrada de datos no autorizada, advirtió la IA del consejo. Anulación aceptada. Luego su ¿por qué? Autoridad. Pero ninguno de ellos lo supo y obedeció. La proyección mostró un sistema planetario desconocido para todos. Su sol parpadeaba extrañamente, rodeado por un halo aceitoso de luz negra. Luego apareció el objeto. Parecía una cosa imposible y dentada, como una geometría diseñada por un dios ciego. No volaba ni siquiera se movía en el sentido habitual. Simplemente aparecía cada vez más cerca, como si saltara por completo la causalidad. Nombre en clave: Aleco. Langford narró una entidad compuesta de metapensamientos y líneas temporales en descomposición. Se alimentaba de futuros posibles. En un momento existía a 3 galaxias de distancia. Al siguiente estaba en órbita sobre nuestra luna. La asamblea estaba en silencio, clavada en la pantalla. Las imágenes mostraban ahora la respuesta militar de la Tierra. Pero
No se trataba de armas metálicas y químicas rudimentarias. Eran anclas dimensionales que colapsaban el tiempo, embudos de resonancia, disruptores construidos para borrar probabilidades. Una escena mostraba al Eco consumiendo una nave de guerra terráquea, solo para que ésta reapareciera segundos después, invertida, y se reensamblara, fuera de secuencia, con el tiempo. Un segundo después, el Eco gritó en una frecuencia que rompió la transmisión para todos los presentes en la sala. Una docena de delegados retrocedieron cubriéndose los receptores auditivos. La entidad fracturó la luna en 4 capas de historia. Langford continuó. Negociamos con ella. Preguntó VCU-9 de los Ethery, con sus anillos oculares brillantes parpadeando. Sí, era consciente, curiosa y hambrienta, respondió Casol, riendo. Pero no era la misma bravuconería de antes. ¿Y con qué tenía la Tierra para negociar? Langford lo miró directamente. Le ofrecimos un recuerdo. Ella volvió a tocar su muñeca. Una segunda proyección emergió. Un archivo de memoria que la Tierra nunca había compartido con los concordantes. Mostraba una vasta biblioteca flotando en el espacio, llena no de libros, sino de personas. No eran humanos biológicos, sino ecos digitales, conciencias almacenadas y catalogadas a lo largo de miles de millones de años, miles de civilizaciones extintas. Le ofrecimos el Eco, un futuro lleno de historias, de cultura infinita. Se alimentaba del significado. Le dimos lo que la guerra no podía: curiosidad y nuestras reglas. Preguntó Langford. Langford dio un paso adelante. Se marchó, pero no sin antes darnos una última advertencia. El holograma parpadeó una vez más. La proyección mostró una pared de luz y las estrellas reorganizándose. El Eco había escrito un mensaje a través de las constelaciones, en un código basado en constantes físicas. Sois peligrosos de lo que creéis. Yo me marcho por ahora. Otros, quizá no. Mientras la cámara absorbía esto, Langford dejó que la proyección se desvaneciera. La voz de Casol ya no sonaba burlona. Eso no estaba en los archivos. No, dijo Langford. La Tierra no lo informó. ¿Por qué no? Ella miró hacia la esfera central de la cámara. ¿Por qué no confiábamos en que estuvierais preparados para saber que podíamos resolver un problema que ninguno de vosotros podía siquiera percibir? Lo hemos mantenido en secreto. Esperábamos. No, nunca tendríamos que recordárselo. El cuerpo cristalino de Orlicia palpitaron en atónita contemplación. Y ahora Langford se sentó de nuevo. Ahora lo preguntas. Tras el silencio, la asamblea se disolvió, no porque la reunión hubiera terminado, sino porque demasiados delegados habían perdido la compostura para continuar. Lo que la Tierra había revelado desafiaba más que la doctrina militar o la jerarquía política. Sacudí los cimientos mismos de la autodeterminación galáctica. Durante millones de años, los concordantes se habían creído los guardianes de la paz, la sabiduría y el equilibrio. Sin embargo, un mundo primitivo de mamíferos, recién llegado, no solo se había enfrentado en solitario a un depredador cosmológico, sino que había negociado con él utilizando algo que ninguna arma podía sustituir: la memoria, el significado, la cultura. Para muchas razas, la revelación fue humillante. Para otras, aterradora. De vuelta a bordo de su nave, que seguía flotando fuera de toda física conocida, la comandante Langford observó cómo el consejo se dispersaba a través de la pared de proyección interna de la nave. El interior de la nave permanecía tan silencioso y vacío como su casco, sin luces, sin controles, solo presencia. El tráfico de datos, pared de proyección interna de la nave. El interior de la nave permanecía tan silencioso y vacío como su casco, sin luces, sin controles, solo presencia. El tráfico de datos del consejo está en su punto álgido, dijo una voz detrás de ella. Era un hombre humano, tranquilo. El doctor Elías Vera, el mejor xenospsicólogo de la Tierra y estratega diplomático encubierto. Langford, no te vuelvas.
Déjalos hablar. Es mejor que susurren, que tramen algo. Elías cruzó los brazos y miró a la pared. Las facciones Kozol ya están enviando pings encriptados a través del brazo. Intentarán indagar en nuestros registros solares, sondear Marte, Titán, cualquier cosa que no esté detrás de la red de apagón. Langford asintió ligeramente. Déjalos intentarlo. Fuera de la nave, varios drones de reconocimiento concordante habían vuelto entrado en el corredor solar que ocupaba la Tierra. Pero esta vez eran cautelosos, no más escáneres directos. En su lugar, utilizaban repetidores de terceros, sensores cuánticos desviados a años luz del territorio humano. No encontraron nada. Todos los intentos arrojaban los mismos datos a un sistema inaccesible, no bloqueado, no oculto, simplemente ausente. Era como si todo el sistema estelar de la Tierra ya no existía en el posicionamiento galáctico. El Sol era invisible en los escáneres de neutrinos. Las ondas gravitacionales lo ignoraban. Incluso las estrellas que deberían haberse curvado alrededor de su línea de masa, ahora trazaban trayectorias rectas, como si su nunca hubiera estado allí. Dime otra vez cómo lo hicimos, murmuró Elías Langford. Se volvió hacia él. No, ocultamos el sistema, dijo ella. Le enseñamos a la galaxia a olvidar dónde mirar. Él la miró fijamente. ¿Lo dices en serio? Nuestro codificador cognitivo no bloqueaban los sensores, afectaba los campos de memoria. Toda raza ve el espacio a través del prisma de su propia conciencia. Aprovechamos eso, convertimos la Tierra en un mito, en un planeta que no se puede encontrar, a menos que queramos ser encontrados. Elías silbó en voz baja. Eso no es sigilo. Eso es encontrar a menos que queramos ser encontrados. Elías silbó en voz baja. Eso no es sigilo. Es borrado. Langford apartó la mirada. Después de lo que pasó con el eco, nos dimos cuenta de que el poder de fuego no era la verdadera ventaja. Era la oscuridad. Los concordantes lo comparten todo. Archivos, estrategias, debilidades. Así es como entidades como los Hechco eligen dónde alimentarse. Elías hizo una pausa. Entonces nos volvimos poco apetecibles. No, dijo ella. Nos volvimos desconocidos. De vuelta en las cámaras concordantes, varias facciones debatían las capacidades de la Tierra. Los Vern, una especie de datos basada en el silicio, teorizaban que los humanos habían tropezado con un reliquia de la primera civilización. Los Jeital afirmaban que la Tierra era un subproducto de algún sangrado multiverso, una especie aberrante, nacida en una rama rota de la realidad. Solo las mentes superiores, Valari, que flotaban en sus cámaras de pensamiento, permanecían en silencio porque recordaban que, enterrada en lo más profundo de sus antiguos registros mentales, había una observación clasificada de hace 4000 ciclos. Una sonda enviada a Alma 3 había regresado antes de tiempo con la memoria corrupta y la conciencia fragmentada. Había informado de algo extraño, música en la oscuridad, un planeta que zumbaba con emociones caóticas, esperanza cruda y lenguas que conmovieron a la IA que la escuchaba, que decidió pausar su misión y reflexionar. Los Valari habían archivado ese informe, lo habían descartado y habían eliminado la sonda. Ahora se preguntaban si habían ignorado la advertencia. A bordo de la nave terrestre, Langford se presentó una vez más ante el Consejo Holopantalla del Consejo. Ahora era privado, solo unas pocas especies estaban sintonizadas, cada una con acceso restringido. No se trataba de una reunión oficial, sino de un mensaje discreto. Ella habló con voz tranquila. Querían saber por qué nos unimos a la Concordia después de siglos de silencio. ¿Por qué llegamos ahora? Anne hizo una pausa. Dejó que se inclinaran hacia adelante. No nos unimos porque necesitáramos protección, tío. Nos unimos para ver si alguno de ustedes todavía estaba dispuesto a luchar por sí mismo. Una de las pantallas parpadeó, luego otra. Entonces Langford añadió, porque lo que viene después
No le importan las flotas ni los tratados. Y el mensaje terminó. El mensaje que Langford envió se propagó por la concordancia como un pulso gravitatorio invisible, pero imposible de ignorar. No era una advertencia oficial, era algo mucho peor, una verdad silenciosa. En los días que siguieron, facciones que antes habían descartado la Tierra como un lugar atrasado, comenzaron a desplegar sus sensores más antiguos hacia el borde galáctico, la profunda oscuridad, donde incluso la luz olvida viajar. Lo había descartado desde hacía mucho tiempo, como un espacio vacío, sin vida ni física. Pero la advertencia de la Tierra tenía un peso detrás. Comenzaron a encontrar irregularidades. Un cúmulo estelar que había existido durante ienes había desaparecido, no explotado, borrado como una mancha limpiada de la realidad. En su lugar, había una región opaca de frío vacío, sin radiación, sin esa advertencia de Langford tenía. Peso detrás comenzaron a encontrar irregularidades. Un cúmulo estelar que había existido durante eones había desaparecido, no había explotado, se había borrado como una mancha limpiada de la realidad. En su lugar, había una región opaca, de fría, nada, sin radiación, sin escombros, ni siquiera el eco de la luz. Todos los puestos de escucha se quedaron a oscuras después de intentar analizar la zona. Outer Cerdaea. Los Valari publicaron un informe en canal cerrado. Un observador de largo alcance había captado un patrón dentro de la oscuridad. No era un sonido, ni una señal, un pulso, un latido, débil, lento, pero cada vez más fuerte. Y en el silencio que siguió, la Tierra no dijo nada. Observaron desde la nave terrestre, que seguía estacionada en silencio, fuera de Concorden Prime. Langford estaba de pie, en una habitación que no estaba allí hace un momento. El interior de la nave se había reestructurado según las necesidades, con una arquitectura tan fluida como el pensamiento. Lo que había sido un pasillo vacío era ahora una cámara oscura, llena de paneles metálicos curvos que zumbaban, y una única esfera flotante que brillaba en tonos rojos y azules. El doctor Elias Varn se unió a ella momentos después, con evidente tensión en sus pasos. Lo hemos confirmado, dijo. El pulso es real. No proviene de esta galaxia. Langford no pareció sorprendida. Elias continuó en voz baja. Creemos que es una señal de que algo está despierto, algo que duerme, o algo que espera. Langford se acercó a la esfera. Esta brilló, y luego reprodujo una grabación de baja frecuencia, un sonido profundo, unintelligible, con un tono alienígena pero vagamente lingüístico. Elias hizo una mueca de dolor. Esa grabación está incrustada en la radiación de fondo de 17 sistemas estelares a la vez, y se repite constantemente. Langford miró fijamente la pantalla. ¿Los demás lo saben? ¿Los Valari lo saben? Los Yaders sospechan. Los Kazol se están movilizando. Están movilizándose. Langford cerró los ojos por un segundo. Responderán de la única manera que saben en la sala del Consejo de Guerra de la nave insignia de los Kazol, Blayenices. El gran guerrero Rexer golpeó con una garra la mesa de estrategia. Creen que la Tierra es peligrosa. Hemos aplastado estrellas bajo nuestras banderas. Sí, algo viene. No nos esconderemos tras capas y mitos como los humanos. Hizo un gesto a su maestro de flota. Despliega los destructores de vanguardia. Comenzad los escáneres profundos y las detonaciones pulsadas. Si hay algo ahí fuera, lo encontraremos y pondremos a prueba su fuerza. Uno de los tácticos de rango inferior levantó la vista. ¿Y si no es algo que podamos matar? Sus ojos ardían. Entonces moriremos con nuestras espadas desenvainadas. Pero la Tierra no nos eclipsará no otra vez. Mientras tanto, a bordo de un arco mental Valari, una nave con forma de pensamientos plegados y lógica refractada, el consejero Zalev flotaba, en estado de trance, en comunión con
el núcleo de pensamiento que los rodeaba. Hilos de memoria parpadeaban, cada uno de ellos una transmisión en directo del conocimiento compartido por especies concordantes, pero los datos de la Tierra seguían siendo entradas nulas, envueltas en un manto gris, inaccesibles, sin contacto directo. Y lo que era peor, la señal ahora pulsaba incluso dentro de los archivos Valari, colándose a través de defensas que no estaban destinadas a ser violadas. Una voz habló dentro de la memoria: catalogasteis las estrellas, pero no el espacio. Entre ellas, Anzalev tembló. ¿Quién habla? Una raza infantil ha despertado algo. Ahora se preparan. Lo haréis vosotros. El hilo de memoria se derrumbó. De vuelta en la nave de Langford y Elias, revisaron la advertencia original dada por el Eco. El ser con el que habían negociado una vez había dicho: sois más peligros. Langford y Elias revisaron la advertencia original dada por el Eco. El ser con el que habían negociado una vez había dicho: sois más peligrosos de lo que creéis. Pero también había dicho: puede que otros no puedan marcharse. ¿Y si el Eco no era la amenaza?, preguntó Elias. ¿Y si estaba huyendo? Langford no respondió de inmediato. Se acercó al nodo de control central. Una esfera sin rasgos distintivos incrustada en el suelo. No estaba destinado a ser utilizado, a menos que la Tierra estuviera segura. Pero ahora no estaban esperando. Colocó la palma de la mano sobre la superficie. Entrada Ujicomandu. Reabrir la puerta solar. Confirmar. ¿Por qué?, susurró Langford. ¿Por qué cruzar el vacío? Atravesar sectores abandonados hace tiempo entre los brazos de la galaxia. Una onda se extendió desde una región que no aparecía en ningún mapa estelar. Una región que no era una región, sino una cicatriz en el propio espacio. Algo se agitó y se fijó en la Tierra. El pulso procedente de la profunda oscuridad cambió de frecuencia. Ya no era aleatorio. Ya no era pasivo. Ahora era un ritmo, un código. En Unconcordant Prime, las balizas de alarma parpadearon en los centros de mando de las especies. Los navegadores autónomos comenzaron a autocorregir las rutas estelares que se habían desplazado en millones de años. Las antiguas anclas celestes, utilizadas para medir la expansión, ahora eran erróneas. El espacio mismo se estaba curvando y la Tierra permanecía en silencio. Ese silencio no era reconfortante, era preparación. Dentro del sistema solar de la Tierra, aún oculta, aún olvidada por la galaxia, una estructura imposible emergió por encima de la órbita de Neptuno. No era construida exactamente. Se había recordado su ubicación: un halo de Dyson de acero y anillos de gravitones, invisible para todos, excepto para los instrumentos humanos. En el centro, la puerta solar, una construcción que la Tierra había mantenido inactiva desde el incidente del Eco. El Dr. Elias Verne estaba en el puente del UNCE Nivel Down, una nave que existía en los registros terrestres oficiales. A su alrededor, ingenieros y puestos inteligentes supervisaban las lecturas en cascada. Las puertas se están estabilizando, susurró uno. ¿De verdad? Lo ha encendido, exhaló Elias and Langford. Nunca fanfarronea. En órbita sobre Concordant Prime, la comandante Langford permanecía a bordo de su nave, aún sin nombre, observando cómo la flota Castle encendía los motores de salto. Su nave de mando, una fortaleza de clase temible, conocida como Shirian M, ya había apuntado su proa hacia el negro. Ahí van a entrar. El tonto Langford abrió un canal de haz estrecho hacia los Valari. Solo uno de ellos respondió en Caleb, el consejero mental que había comenzado a sospechar lo que realmente era. La Tierra. ¿Lo viste?, dijo Langford. El cuerpo brillante de Caleb pulsó con un color violeta intenso. La señal ha violado nuestros archivos cognitivos. Ahora habla en sueños. ¿Sabes lo que es? Anzalev dudó. Pensábamos que el vacío estaba vacío. No lo está, dijo Langford. Está dormido. Entonces, ¿por qué
¿Lo has despertado? Langford apartó la mirada hacia el pulso creciente más allá de las estrellas. No. Solo hicimos suficiente ruido como para que nos oyeran. La flota Kazol atravesó la profunda oscuridad a las 200 horas concordantes. Cientos de dreadnoughts, miles de escoltas, todos armados, con desgarradores estelares, torpedos entrópicos y lanzas gravitacionales, herramientas destinadas a destrozar planetas rebeldes y estrellas en colapso, llegaron al silencio. Sin señales. Solo un campo de luz muerta. Pero a medida que avanzaban, el tiempo se deslizó. Los relojes de la tripulación comenzaron a discrepar. Las armas fallaron de armarse. Los pilotos perdieron la memoria de los últimos 17 segundos. Luego 34 más. Algunos comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Las estrellas gritaron. No era un ruido, era una percepción. La IA central de la flota detectó al principio un cambio en las constantes del vacío cuántico, como si las leyes de la física estuvieran siendo modificadas. En pleno el vuelo, una nave se disolvió, no explotó, no fue destruida, simplemente desapareció. La tripulación a bordo nunca había existido. Los registros de ellos en los bancos de datos causales se borraron en tiempo real. Entonces, comenzó el verdadero terror. Una sombra se movió a través de la flota. No era visible, pero era evidente, como el momento antes del ataque instintivo de un depredador. Las luces se doblaron hacia ella. El tiempo se curvó. No era una entidad. Era un principio. Los Kazol han entrado en el silencio plegado. Los sensores internos de la Tierra lo confirmaron. Se perdió el contacto. De vuelta a bordo de la nave oculta de la Tierra, Langford recibió el informe. Se paró frente al núcleo neural de la nave, que latía con hilos de datos antiguos, recuerdos y contrarrecuerdos en Elías. Se unió a ella de nuevo. Su voz se han ido. Langford asintió. Era de esperarse. Se frotó la cara. ¿Qué es esta cosa, será? Ella no respondió de inmediato. Entonces, antes de que la Tierra se uniera, antes de que resolviéramos la gravedad, veíamos las estrellas apagarse una a una silenciosamente, siempre en los bordes. Nuestros telescopios no podían rastrearlo. Nuestros científicos lo llamaban ruido de fondo, pero el patrón no era aleatorio. Se estaba comiendo las historias en Elías. Parpadeó. ¿Qué? No la materia, no la energía, la posibilidad narrativa. Mundos que podrían haber contado sus historias. ¿Despojados? ¿Desnudos? Susurró. ¿Cómo se lucha contra algo así? Langford finalmente levantó la vista. No lucha contra eso. Ella tocó la interfaz neural. Por eso lo hemos ocultado. Por eso dejamos de compartir. Afuera, en los profundos pliegues del subespacio, el pulso se hizo más fuerte. Pero ahora tenía una dirección. Se dirigía hacia la Tierra. El pulso no se desvió. Se extendió a través de docenas de sistemas estelares, las naves civiles, y los chicos de monitoreo concordante quedaron paralizados, atrapados en medio del pensamiento, en medio de la señal, incluso en medio de la luz. El vacío solo consumía movimiento. Ahora estaba deshaciendo la secuencia misma, borrando el antes y el después como polvo sobre un cristal. De este terror silencioso se encontraba la Tierra, envuelta en silencio, pero preparándose. En órbita baja sobre la Luna, la UNCE, Annabel Dawn, expandió su red de escucha subcuántica. Durante siglos, los pensadores de la Tierra habían creído que el universo era un lugar físico, pero tras el encuentro con el eco se dieron cuenta de que era una historia, una alucinación compartida de causalidad, y que algo pensadores de la Tierra habían creído que el universo era un lugar físico, pero tras el encuentro con el eco, se dieron cuenta de que era una historia, una alucinación compartida de causalidad, y que algo ahí fuera la estaba editando. El doctor Elias Verne estaba de pie en la cubierta de pensamiento, rodeado de mentes humanas reales, digitales, aumentadas, conectadas,
en una malla de resonancia neural. Científicos, artistas, lingüistas y filósofos, sin soldados ni políticos. La Tierra había convocado a sus guardianes de la memoria. Empiecen a conectarse con la biblioteca, dijo Elías. La sala se iluminó cuando un anillo de Glyphos iluminó el suelo de la cámara. No eran símbolos. Las emociones se convirtieron en lenguaje en dolor, asombro, humor, rebelión, conceptos humanos que no tenían traducción directa, pero que de alguna manera lo significaban todo. Una voz grave resonó en la cámara. Acceso al archivo autorizado. La biblioteca de los olvidados está abierta. Por encima del polo sur de la Tierra, enterrada bajo 40.000, las de corteza y hielo forjado, yacía el arma más sagrada de la humanidad. Arma más sagrada. No era un misil, ni un escudo, sino un motor de historias. La biblioteca de los olvidados, todos los cuentos que alguna vez habían sido borrados, todas las ideas rotas, todos los poemas perdidos, todas las canciones de cuna, los sueños de culturas colapsadas, las lenguas que ya no tenían lenguas para hablarla, almacenados no como datos, sino como anclas de realidad, artefactos emocionales, atados al espacio-tiempo, como nudos en un hilo. La humanidad no solo había registrado su pasado, se había blindado en él. En órbita alrededor de Concordant Prime, las facciones entraron en pánico. La flota Kazol había desaparecido, eliminada no solo en presencia, sino en relevancia. ¿Cultural? A los niños Kazel ya no aprendían los nombres de sus buques de guerra. Sus monumentos ahora se alzaban desnudos. Incluso las cicatrices de las batallas pasadas del Imperio habían comenzado a desvanecerse de las cortezas planetarias. El negro, profundo los destruido, los había borrado. El consejero Zalvari convocó una comunión de emergencia con la Tierra a través de ondas emocionales, no de habla directa. ¿Qué es lo que viene?, respondió Langford a través de la misma resonancia, con su mente humana fortalecida por el flujo de pensamientos conectados de la Tierra. No tiene nombre, pero lo llamamos el editor Anzev. Hizo una pausa. Como una máquina. La mente de Langford tenía un sabor sombrío. Noan, como un lector final, algo que cree que solo ciertas historias merecen permanecer. ¿Y está bien aquí? ¿No?, respondió Langford. Yahalga solo está decidiendo cuánto de esta galaxia merece existir. En las regiones exteriores del alcance perforado, los sensores detectaron los primeros signos de colapso. Todo un sistema binario se apagó, no en luz, sino en significado. Cuando se enviaron sondas, su IA no pudo describir lo que veían. Había masa, pero no identidad, estructura, ni memoria. Era como si las estrellas siempre hubieran estado allí, vacías, sin sentido. Ese era el verdadero terror del editor. No destruía, hacía irrelevante. De vuelta en la Tierra, dentro de la biblioteca, Elías se acercó a la cámara central. Flotando en el aire, había miles de millones de hilos narrativos que ardían suavemente, algunos en lenguas humanas, otros no. Lenguas de tribus desaparecidas hace mucho tiempo, de civilizaciones que nunca habían escrito, pero que aún recordaban. Elías tocó uno, la historia de un niño contada en una choza de barro, antes de que existiera la electricidad. Una voz celeste que cantaba a la luna para que se pusiera en su sitio. Otro hilo, contada en una choza de barro, antes de que existiera la electricidad. Una ballena celeste que cantaba a la luna para que se mantuviera en su sitio. Otro hilo, una carta de amor de un soldado que nunca regresó a casa, escrita con tinta invisible y olvidada en el bolsillo de un abrigo durante 200 años. Otro una pintura rupestre que codificaba el miedo a la primera tormenta. Cataract tenía un peso que podía doblar el tiempo. Langford entró a su lado. Intentarán borraros, dijo Elías en voz baja. Langford asintió. Entonces haremos que seamos inolvidables. Ella puso la mano sobre el pozo de los recuerdos y la biblioteca respondió.
Cada sueño olvidado, cada melodía enterrada, cada nombre borrado se convirtió en un escudo de significado, porque esa era la única fuerza que el editor no podía consumir. Una historia digna de ser recordada. Fuera del sistema solar, algo se movió en la oscuridad, se detuvo y por primera vez, en miles de millones de años, dudó. El pulso que había acechado los confines de la galaxia, borrando estrellas, flota e historias enteras, se ralentizó. Dudó, como un lector que reconsidera la última página de un libro. A través de la inmensidad del espacio, la Tierra se encontraba sola. Sin embargo, no estaba sola, como los demás esperaban. Estaba en un escudo que ningún arma podía atravesar. Las historias de una especie que se negaba a ser olvidada. Dentro de la biblioteca de los olvidados, los hilos narrativos brillaban con más intensidad. Langford y Elías observaban cómo los recuerdos, los sueños y las voces ancestrales se fundían en un tapiz viviente, una fortaleza hecha no de metal ni de fuego, sino de significado. El editor, dijo Langford, nunca se interesó por el poder ni la conquista, solo cree en el orden, en las historias que se ajustan a sus reglas. Borra todo lo que no lo hace. Elías negó con la cabeza, pero nosotros son contradicciones. Son historias salvajes. Eso es lo que nos hace humanos. Langford sonrió levemente. Exactamente. En el vacío, más allá, el pulso dejó de avanzar. En su lugar, se fracturó. Astillas de luz, fragmentos de espacio borrado, temblaban con incertidumbre. El editor se enfrentó a algo que nunca había visto antes. Una narrativa que contraatacaba. Y era la Tierra. De vuelta en Concurrent Prime, los líderes galácticos restantes observaban cómo el espacio a su alrededor pulsaba con una luz extraña, una luz llena de recuerdos, historias y sueños. Los Valari, los Yari, e incluso los Kazel, humildes y extraños, se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían ignorado. Langford abrió un canal al consejo. La Tierra no se convirtió en una amenaza de la noche a la mañana. Ella dijo que sobrevivió porque comprendió el valor de su historia. Y ahora esa historia está reescribiendo el destino de la galaxia. El consejo escuchó, mientras Langford hablaba de la unidad y la resiliencia, de un futuro no definido por las armas o las guerras, sino por un propósito compartido. Elías regresó al núcleo de la biblioteca y observó cómo el escudo narrativo se expandía más allá del sistema solar. ¿Crees que será suficiente?, preguntó. Los ojos de Langford brillaban con tranquila certeza. Las historias no terminan aquí. Elías nunca lo hacen. En los confines de la galaxia, el editor se disolvió en la luz de 1000 recuerdos vivos. No podía destruir lo que se recordaba continuamente, lo que se creía con tanta fuerza. Las historias borradas de la galaxia comenzaron a parpadear como estrellas que despertaban tras un largo sueño. De vuelta en la Tierra, mientras amanecía, sobre bosques antiguos y ciudades resplandecientes, la humanidad sintió algo profundo. No era miedo, sino esperanza. La suya era una historia de resistencia, una historia que había sobrevivido al silencio, al olvido e incluso a la oscuridad entre las estrellas, porque cuando la galaxia había intentado borrarla, la humanidad simplemente se había vuelto a escribir a sí misma. El verdadero poder de la Tierra nunca estuvo en sus armas, ni en su tecnología. Estaba en su corazón, en sus historias, en su inquebrantable voluntad de ser recordada. Y mientras las estrellas observaba, la historia más grande de la galaxia seguía contándose. Al fin,